Bueno, aceptamos las limitaciones, vimos un poco de dónde surgen las cosas que estamos contando. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares, el sustento observacional de la cosmología como la conocemos hoy? Eso tiene que ver con el punto 3 que ustedes tienen en la primera página y tiene que ver con los pilares, bueno, de la cosmología o del Big Bang. Entonces, los pilares del Big Bang tienen que ver con las observaciones. Uno ya lo mencionamos, el tema de la expansión del universo. Otro tiene que ver con cómo se formó toda la estructura conocida, ¿sí? Estamos hablando de una evolución en la cual a temperaturas muy altas las partículas elementales estaban prácticamente separadas, una especie de sopa, ¿sí?, cósmica, rodeados de radiación, de radiación muy energética, una especie de sopa, una especie de caldo primordial. Cómo de todo eso se fueron formando las estructuras que conocemos hoy. Primero, los quarks de alguna manera se aglutinan en grupos de A2, de A3, dando lugar a los bariones, por ejemplo. Esos son los neutrones, protones y toda una zoología de partículas que no queremos entrar en detalle ahora. Esos neutrones y protones estaban dispersos por ahí, de alguna manera tuvieron que empezar a juntarse para formar los nucleones. Esos nucleones luego tuvieron que empezar a enfriarse un poco en esa especie de caldo para que los electrones que pasaban cerca se aferrasen a esos nucleones, formaran los átomos neutros. Esa es un poco la historia que estamos contando acá en forma muy sucinta, que ustedes la tienen en detalle en la penúltima hoja, que hay una especie de tabla. Esa tabla les cuenta, en palabras amenas, cómo es toda la evolución del universo, desde que se puede empezar a hablar hasta prácticamente el futuro. Ahí aparece lo que llamaríamos la creación de la materia, que es cuando, si estamos hablando de materia y antimateria, en algún momento, por simetría, tendrían que ser igual cantidad. Pues bien, ¿cómo es que ahora nosotros estamos formados de materia y la antimateria prácticamente no la vemos? Tenemos que ir al CERN para que la fabriquen, la usen para colisionar en el LHC, etc. O tenemos que esperar a verla en los rayos cósmicos o en eventos de muy alta energía. ¿Por qué no la vemos alrededor de nosotros? ¿De acuerdo? Pues bien, eso se cuenta un poquito ahí, una pequeña simetría que hizo que se anulara toda menos un cachitito, y ese cachitito es lo que dio origen a todo lo que vemos nosotros. También la creación de la luz, etcétera, luz en el sentido de la radiación electromagnética como la vemos hoy. Y así siguiendo, hasta llegar a una época que clásicamente se llama unos pocos minutos, unos 3 minutos. La palabra 3 minutos es muy linda, pero fue usada en un libro muy clásico de Steven Weiber, un premio Nobel, un tipo muy conocido, en el cual la temperatura bajó lo suficiente como para ser temperatura típica de los aceleradores, digamos, de la física nuclear. O sea, estamos hablando acá de aplicar al cosmos la física que ya conocemos en los laboratorios de la facultad o de los institutos, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con física nuclear. Me dice cómo de primeros nucleones sueltos yo logro formar núcleos, ¿sí? Los núcleos más livianos, el núcleo de hidrógeno es el más básico, tiene un protón, el helio 3, el helio 4, el boro, etc. Voy poblando la escala de los elementos de Mendeleev, pero la parte nuclear, ¿sí? Los elementos más chiquitos, los más básicos. Ahora bien, el universo en expansión, al expandirse como todo gas, es una especie de gas que se va enfriando. ¿Enfriando en qué sentido? ¿Cuál es el termómetro que me mide la temperatura del universo? La radiación. La radiación me dice cuál es la temperatura típica del universo cuando va pasando el tiempo. ¿Está bien? Entonces, esa radiación impregnaba todo, molestaba todo tipo de formación de estructuras. Los núcleos querían unirse, pero estaba una sopa de radiación, los fotones venían, rompían el núcleo. Entonces, hacía falta esperar que el universo se expandiese mucho más para que esa radiación fuera menos energética y cuando se forman los núcleos, la radiación, los corpúsculos de luz, los fotones no me lo rompiesen y la cosa se pudiera quedar estable. ¿De acuerdo? Eso sucede más o menos a los 3 minutos. ¿3 minutos de qué? ¿De vida del universo? Si dijimos que no había un cero. ¿Qué son estos 3 minutos? ¿Por qué pongo 3 minutos? Porque ustedes no protestan. Hace media hora que estamos hablando y no me dicen nada, me dejan hablar. ¿Qué es ese 3 minutos? Y es el tiempo que se demora en formarse estructura pequeña como un átomo, probablemente. Es un tiempo característico. Entonces acá la respuesta apunta en la dirección correcta. Dígame cuál es el tiempo característico de una mariposa. 2 días. De una cebolla. Un siglo. De una tortuga. De un ser humano, 60, 70. Estos tiempos que están acá pueden bien ser interpretados como el tiempo característico del universo. Yo en 50 años una persona de un bebé la tengo en un viejo. Cambió radicalmente. Una mariposa estaba, ya digamos, se transformó, dejó de estar. Una secuoya creció, se hizo un gran árbol. O sea, es el tiempo característico en el cual yo tengo que esperar para que el sistema bajo estudio se cambie notoriamente. Si yo estoy viviendo acá,
y quiero ver cómo se transforma el universo. Pues bien, me basta con esperar 3 minutos. En 3 minutos yo de no tener núcleos armados y tener solamente núcleos sueltos, los tengo armados ya. Si yo estoy por acá, de no tener prácticamente, ¿sí? 200 millones, ¿verdad? De no tener prácticamente estructura a gran escala, galaxias, filamentos de galaxias, cúmulos galácticos, etc., de no tener prácticamente nada, los tengo armados. Entonces, es el tiempo característico que yo tengo que esperar, si viviera yo acá, para que el universo cambie bastante notoriamente su aspecto. O bien, el tiempo que me hace falta para que, si el universo fuera finito, que no sabemos si lo es, se duplicara el universo. Por lo que es lo mismo que las distancias características se dupliquen. ¿De acuerdo? Es un tiempo característico de evolución. Yo no pongo el cero acá, aunque el cero esté acá. Yo no miro este cero. Yo digo, estos tiempos son característicos. El de una mariposa días, el de un ser humano 50 años, es el tiempo en el cual yo tengo que esperar para que mi sistema bajo estudio cambie radicalmente. Cambie notoriamente. Pues bien, ese es más o menos el tiempo. Ahora bien, cuando yo ando por acá, ¿sí? Más o menos a los centenas de microsegundos, los quarks se forman en nucleones, ¿sí? Por acá, energías típicas de las reacciones nucleares que se estudian en el laboratorio, yo formo los primeros núcleos, y como formo los núcleos, hago la síntesis de los núcleos, le llamo la nucleosíntesis. Entonces, cuando en la hojita ustedes vean BBN, es Big Bang nucleosíntesis. La nucleosíntesis del Big Bang. Es la forma de decir esto que está acá. Más o menos del orden de esta temperatura, 1000 millones de Kelvin. Los Kelvin y los Celsius se parecen mucho, a diferencia de los 73. Como estamos hablando de 1000 millones, se dan cuenta que no cambia mucho hablar de uno del otro. Acá, a esta altura del partido, más o menos es cuando, ahora bien, ya los núcleos se formaron, bajo la temperatura, los electrones que estaban merodeando por ahí son atrapados por cuestiones electrostáticas, digamos, del electromagnetismo, núcleos positivos con muchos neutrones neutros, pero los electrones son atrapados por estos núcleos. Pues bien, se forma la materia neutra, los átomos más básicos, neutros. Con la materia neutra la radiación pasa prácticamente como si fuera por un vidrio, o sea, prácticamente no interactúa. Eso lo que hace es que lo que antes era una especie de sopa indiferenciada de materia y radiación, a partir de esta edad, más o menos 400.000, 500.000 años de tiempo característico de evolución del universo, lo que pasa es que la radiación se desacopla, se separa de la materia y empieza a viajar por su lado. El universo está lleno de radiación, cada fotón viaja por su lado y en algún momento alguien lo detectará. Acá, esta personita que está acá, mira con los detectores adecuados y detecta esta radiación. Una radiación que fue suelta, fue emitida cuando el universo tenía un tiempo característico de más o menos medio millón de años. Entonces, mirar esa foto es luz. Mirar esa foto es ver cómo era el estado del universo en esta época. No es el cero. No estoy mirando la foto del Big Bang, no puedo verla, puesto que querer sacar una foto de lo que pasaba por acá es difícil, es como querer sacar una foto de una persona dentro de un baño a través de un vidrio rugoso. Yo veo que hay algo, pero no veo las formas. Acá también yo veo que hay radiación, pero como la radiación, la luz, interactúa tanto con la materia, ningún fotón me dice de dónde viene, rebotó tantas veces que es como que, ¿se entiende? Pero no tengo forma de sacar una foto con radiación electromagnética de algo que está por detrás de esto. Es una barrera, es una limitación. Yo no puedo saber a través de la luz lo que pasó antes. Me preguntarán, bueno, sí, pero ¿hay algún mensajero que no sea luz, que no sea fotones, que no sea radiación, que me permita ir un poquito atrás? Sí, son los neutrinos. De eso podemos averiguar, podemos charlar un poco más. El tema es que necesito partículas muy débilmente interactuantes y los neutrinos, que también hicieron prensa hace poquito tiempo, porque aparentemente algunos de ellos salían del CERN, llegaban al Gran Sasso en Italia y se movían con apuro, iban más rápido que la luz. ¿De acuerdo? Ese era un problema. Pero bueno, eso lo pueden averiguar, lo podemos leer, lo podemos comentar, pero el tema es que hay una cierta limitación y está dado por esto que está acá. Por debajo el universo era opaco. Opaco en el sentido de que la luz no me dice de dónde viene. La luz dio tantas vueltas, tanta interacción que yo no sé si salió de ese punto o salió de otro punto. ¿Está bien? Esta luz que surge de acá tiene una temperatura de unos 3000 Kelvin. Si uno se fija la temperatura característica de un horno de radiación de 3000 Kelvin, es del orden de lo visible. Como esta, la que nos ilumina a nosotros. Quiere decir que si de haber habido alguien acá, hubiera estado encandilado de radiación, encandilado de luz. Obviamente acá no había nadie, porque la gente se fabricó acá y las galaxias empezaron recién por acá. Acá no había nadie, pero de haberlo habido, sus ojos no le hubieran servido para nada. De hecho, hoy pensamos que muchos seres vivos con ojos que detecten microondas no podría haber, puesto que este fondo de radiación, cuando el universo se expande, de pasar de luz visible, pasa a ser, en nuestra época que nos toca vivir, un fondo de radiación de ondas radio. Entonces, hoy por hoy, un ser vivo con ojos que detecten ondas de radio, imagínense todos los celulares que tenían ustedes. O sea, no vería nada, sería prácticamente como no tener ojos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la radiación, tiene un nombre y un apellido, se llama la radiación cósmica de fondo. Es un nombre también rimbombante, siempre que aparece la palabra cósmica le da estatus, pero aparte es algo que no viene de las estrellas, no viene de los pasajes lejanos, viene de algo que está antes de todo eso, viene del fondo de todo eso. Por eso se llama radiación cósmica de fondo. Cósmica porque viene del universo. Y radiación porque es radiación electromagnética como la conocemos. Es muy importante, es uno de los pilares que aparecen acá. Yo le pongo radiación cósmica de fondo. Otro tiene que ver con la nucleosíntesis primordial, otro tiene que ver con la expansión. De la expansión, ustedes ya se imaginan, no hace falta que saquen los globos de ahí para que todo el mundo vea cómo se infla. Pero sí les puedo preguntar lo siguiente, cuando uno agarra un globo y lo infla, ¿es una especie de imagen de lo que es la expansión del universo? Todos vieron la imagen de eso alguna vez en la vida, en una revista. ¿No? Agarro el globo. A ver. Agarro un globo. Acá me traje unos globos para inflar, pero vamos. Voy a inflar este. No les voy a repartir los globos porque no tiene mucho sentido, pero vamos. ¿Cuál es la idea? Ustedes hacen pintitas, ¿sí? Y soplan el globo. ¿Y qué pasa? Las pintitas se separan una de la otra. Y todas se separan de todas. ¿Es un buen ejemplo de universo de expansión? Hasta ahora sí. Si le hago la pregunta, es como que no va a terminar ahí. Pensemos, ¿puede ser que sea un buen ejemplo o no? No. Bien. ¿Por qué? No hay algo más de... yo lo inflo. Si no se revienta. Ustedes de alguna manera hacen esta pintita que está acá. ¿De acuerdo? Hacen la galaxia acá. Porque se modifica la galaxia. ¿Sí? Se modifica la galaxia. La galaxia también se infla. Sí. Y ustedes no quieren eso. O ustedes no detectan la inflación. Si fuéramos así, con la expansión yo me estaría separando de ustedes y no pasa eso. Quiere decir que hace falta que esto no se abra. Entonces, este ejemplo no es bueno. Hace falta que agarremos pedacitos de galaxias y los peguemos. Las galaxias se quedan tranquilas, no se modifican y el universo como un todo se expande. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una especie de modelo que podría ser bueno o no, una analogía, una metáfora de lo que es un universo en expansión. ¿Cuántas dimensiones tiene? 13. ¿Y el tiempo? 13. Obviamente que la respuesta obvia no va a ser 3 dimensiones. No es un globo, es un universo en expansión. Este tiene 4, guau, nos fuimos para el otro lado. 5, ¿quién de más? A ver, ¿qué parte del globo usamos para ver el universo en expansión? La película. La superficie. ¿Cuántas dimensiones tiene la superficie? 2. Entonces el universo tiene 2. Ustedes me dirán, ¿y lo que está dentro no forma parte de mi universo? Porque si formara parte del universo hay un centro, y ustedes saben que no hay un centro. Entonces quiere decir que el centro, todo lo que está por dentro, o sea, todo el aire y ese centro geométrico que está dentro del globo no es parte de mi universo. Mi universo es una especie de esferalandia. ¿De acuerdo? Ustedes como hormigas se pueden mover solamente por acá. En particular, esto es una especie de universo finito. Si yo me tomo el tiempo, empiezo a caminar por acá, doy la vuelta al universo y llego por la espalda. ¿De acuerdo? Y lo puedo inflar, y el tema es que si yo lo inflo a una velocidad muy grande, ustedes por ahí nunca terminan de dar la vuelta al universo. Puede ser que sea un universo que se expande y se contraiga, y ustedes salgan de un punto, justo cuando comienza todo, dan la vuelta y justo se contrae cuando ustedes apenas llegan. Entonces ven el bit 1 y el bit 2. ¿Se entiende? Entonces, se puede complicar la cosa, pero el tema es que esto tiene 2 dimensiones. ¿Se les ocurre un ejemplo más simple con una sola dimensión como expansión del universo? Esto tiene 2 dimensiones, ¿estamos todos de acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Agarré un elástico, como corresponde, no conseguí otro más que este. Píntenle, pónganle hormigas arriba, ¿sí? Y empiecen a estirar. La pregunta es, ¿hay alguna hormiga que se siente el centro del universo? Bueno, sí, la que está acá seguro. Pero esto es infinito. Entonces, imaginen el infinito. Yo pongo hormigas y empiezo a estirar. No hace falta que ponga hormigas. Ustedes se ven que todas se alejan de todas. Y cualquiera ve que sus vecinas se alejan de ella con la misma velocidad para un lado para el otro, y las que están más alejadas se alejan más rápido que las que están en el centro. O sea, yo soy hormiga que está acá, de casualidad, y miro 2 hormigas, y miro otras 2 hormigas. Las que están alejadas, como están a doble distancia de mí, se mueven al doble de rápido. En misma unidad de tiempo, recorren el doble de distancia. Entonces es una especie de ley. Esa es la ley de Hubble. La ley de Hubble me dice que la velocidad de recesión es proporcional a la distancia, y esta es la velocidad de recesión. Y esta es una constante de Hubble. Hubble no le puso H, nosotros le ponemos H en honor a él. Hubble es el mismo astrónomo cuyo nombre le pusieron al telescopio. ¿De acuerdo? Esta velocidad
¿Cómo se mide esta velocidad? Nadie fue arriba de la otra galaxia lejana, se paró y vio cómo corría el viento. No hay viento en el espacio interestelar. Lo que hay es, ¿cómo se dice? Se mide a través de una cantidad que es la velocidad de luz y esto que es el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es lo que mencionábamos antes. La luz de las galaxias muy lejanas, cuando se van alejando, siguen emitiendo luz para todos lados. Un poquito de esa luz la recibimos nosotros. Y nosotros ahí en la salud detectamos cosas conocidas del laboratorio. Detectamos el oxígeno de esto, en la línea no me acuerdo cuánto el oxígeno, el doblete del sodio, que tiene 5.800 Armstrong, y la segunda línea un poquito más, un poquito menos, son 10 Armstrong de diferencia. Detecto el doblete del sodio, pero no lo detecto en los 5.800 y pico, lo detecto en los 6.000. Pero yo digo, el doblete del sodio es claro, es un doblete, está ahí, está al lado de esta línea, otra, tiene que ser el sodio. Pero ¿por qué está corrido? Corrido en longitud de onda mayor, frecuencia menor, energía menor. Entonces digo, bueno, ¿no será que el efecto Doppler está funcionando acá? La luz que me llega igual, patrón de líneas que en el laboratorio, pero corrida hacia el rojo. Eso lo llamamos corrimiento al rojo, en inglés lo llaman redshift, y bueno, yo creo que ahí anoté en inglés, pero poco importa, el tema es que es un corrimiento al rojo. En cualquier dirección del universo que yo miro, siempre veo que cosas muy muy lejanas, no Andrómeda que está cerca, y se acerca de hecho, pero todo lo demás que está muy alejado, se está alejando de nosotros. Entonces digo, como yo soy un observador común, mediocre, igual que cualquiera del cosmos, todos tienen que ver lo mismo que yo. Cualquier observador que se ponga a mirar muy muy lejos. Y todo se está alejando de mí, luego todo se está alejando de todos. El ejemplo del globo es un buen ejemplo, el ejemplo de las hormigas en la banda de las Tierra es un buen ejemplo. ¿Y lo hace de qué manera? Aquellas cosas, objetos, galaxias que están muy alejadas, cuanto más alejadas, mayor velocidad de recesión, de alejamiento de mí como observador. Pero yo no soy el centro. Cualquiera que observe lo mismo, debería ver lo mismo que yo. ¿Está bien? Esos son los pilares, que de alguna manera los llamamos los pilares del Big Bang. Tiene unidades, esto está dado de una manera que son... La H, por ejemplo, es del orden de, por ejemplo, 100 kilómetros sobre segundo, todo sobre megaparsec. Megaparsec son millón de parsec. El parsec es el paralaje segundo, o sea, hace falta que me vaya a una distancia de un parsec para que vea la órbita de la Tierra subteniendo un ángulo de un segundo. Son cosas que se consiguen en los libros, hace falta ir demasiado en detalle. Lo importante es que si yo ubico una galaxia a un megaparsec de distancia de mí, esa tipa se está moviendo con 100 km por segundo. Por segundo, es mucho, ¿de acuerdo? Ya con 11,2 km por segundo ustedes se escapan de la Tierra, tipo Julio Verne, o sea, y nunca más vuelven, se van hasta el infinito. Entonces esto es bastante. Bueno, eso es una especie de la idea de cómo se expande el universo, siempre y cuando cumple esta ley. Vamos a ver que esta ley es buena en la época de Hubble, en 1920, 1930. Hoy ya las cosas han cambiado bastante, pero las primeras objetos que se alejan de nosotros tienen esa pinta, esa ley de expansión.